Wakirichinanchis Ricky, aswampas yachasqaykina paykunaqa tardechataña chayamuyta yachanku Ricky. aswampis manama kayqa Fermín Donato Luciapis qhawari Mateopis chayaramusqakuña qampis kaypiña chayqa allinmi panay llapanchis horashllampi chayamunchis chayqa qallarillasunmanñacha Ari, qallarillasunña huñunakunanchista. Soles de soles. Maximiliano hina llapanchis kasun. maykusa kanman Urasllampi maytapas purisun. chayqa manaña timpunchista yanqa usuchisunmanchu Rimasqanchista juntaspa. Tintaqa sanllapis turucha pullalla. Umiri halmanpi, ukay halmanpi, umiri halmanpi. Soy la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes al informativo Willaricui. Hoy, informativo Willaricui correspondiente al 8 de abril 2024. Buenos días a cada uno de ustedes en toda la provincia de Cotabambas, provincia de Grau, Chumbivil, Casparuro y hasta donde lleguen las ondas de Radio Surfuy. Estamos ya en todas las plataformas de Radio Surfuy. Usted nos va a encontrar a través de YouTube. Usted nos va a encontrar a través también, por favor, a Facebook. Ingrese de inmediato, comparta, de igual modo en Surfuy Cotabambas, también en Facebook nos encuentra y por supuesto en X, ¿no? Y antes Twitter. Nos sintonizan y en la amplitud modulada, la poderosa 810-102.7 la frecuencia modulada. Nosotros agradecidos con las emisoras que también hacen retransmisión correspondiente. Hoy 8 de abril. En Tambobamba, 97.5, la frecuencia modulada. En Coyurqui, Radio Guaira, hace la retransmisión. Muchísimas gracias al profesor Richard Valencia, 101.5, la frecuencia modulada. De igual modo, en el distrito de Cotabamba, Radio Poder Chasqui, 97.9 de la frecuencia modulada. Muchísimas gracias a cada una de las emisoras por hacer posible y podamos llegar pues a más hogares en nuestra provincia. Dicho esto, damos inicio al informativo Willaricui y bueno, de hecho siempre con los comentarios de lo que viene ocurriendo al interior de nuestro país, en nuestra región, en nuestras comunidades. Estaremos compartiendo con ustedes todo lo que se viene viviendo, en todo caso, en este inicio de semana, segunda semana del mes de abril. Bueno, definitivamente la conversación en familia, la conversación entre amigos, la conversación entre compañeros de trabajo, todo ello pues está en torno a lo que ha ocurrido y a lo que viene ocurriendo con respecto a la presidenta y las joyas, ¿no? Y las joyas. Y bueno, definitivamente muchos ciudadanos este fin de semana pues estuvieron descontentos con lo que la presidenta quiere de algún modo pues vender esa verdad según ella. Y pues otros también, hay otro sector que definitivamente pues indican que es verdad, ¿no? Pero bueno, ahí están en todo caso las opiniones divididas. Usted, señora Caballero, va a poder pues analizar de todas maneras conforme a la información que viene saliendo y se viene actualizando a cada minuto. Y bueno, hablando de la actualización de información, para hoy ya les comento que la Fiscalía ha encontrado en la casa de la señora Dina Boluarte tarjeta de pulsera, escuche bien, valorizada en $13,650 y comprada, escuche bien, ¿por quién? Por Wilfredo Oscorino. Es indignante el hecho de que, es una opinión personal, el hecho de que el señor Wilfredo Oscorima salió, obviamente antes que salga la presidenta, indicando que él no sabía, no tenía ningún tipo de conocimiento, a él no le debíamos involucrar nada con el tema de los roles, el tema de
pulseras o algún tipo que pues le vinculaba con la presidenta. Él fue tajante, ¿no? Al inicio. Pero luego, a los días, sale la presidenta, indica y dice, no, me presté y se lo devolví. Imagínense todo este rollo. Y luego, a las horas, creo que fue, o si no fue a un día, sale el abogado del señor Oscorima y dice, no, le compró, le iba a regalar, pero le rechazó. Entonces, solo le prestó. Imagínense estas versiones, ¿no? 3 versiones al momento que fue. Usted realmente, bueno, no lo sé. Le dejo, obviamente, a su conocimiento, a su indagación y, bueno, a su buen criterio, ¿no? Usted cree esta novela que se viene en todo caso escribiendo. La compra de este artículo fue realizada, escuche bien, el 25 de julio del año pasado. Y esa misma noche, Dina Boluarte lo utilizó. Así lo señala en todo caso los programas que pues están haciendo el tema de la investigación con respecto a estas joyas de la presidenta. Bueno, de hecho, ayer en Cuarto Poder, la Fiscalía ha indicado en la información que ha encontrado justamente en su vivienda de la presidenta Dina Boluarte esta tarjeta justamente de propiedad de una pulsera Beagle que está valorizada en $13,650. Lo resaltante también es que dicho artículo costoso fue comprado por Wilfredo Oscorima, como sabemos, gobernador regional de Ayacucho. Y bueno, definitivamente, como les digo, ella salió, indicó que la pulsera que se ponía y los pendientes que se ponían y todo ello, no eran de estas marcas, por ejemplo, sino fue de qué cosa dijo, y bueno, toda la publicidad que le ha hecho a UNIC, ¿verdad? Entonces, es así, queridos amigos, que yo comparto, como les digo, la información que se viene actualizando minuto a minuto. Por otro lado, escuchen bien, el abogado de Wilfredo Oscorima señaló pues que los Rolex fueron prestados a Boluarte en las reuniones sucesivas en Palacio de Gobierno, ¿no? El abogado Humberto Abanto sostuvo que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le entregó a la presidenta los relojes a fin de que ostentara estas prendas acorde a su cargo. Y bueno, Humberto Abanto, abogado del gobernador regional de Ayacucho, ya como les digo, él dice, no, en realidad sí le compró para regalar, pero no le recibió. Y entonces por eso que nada más le prestó. Bueno, ¿qué tal novela? ¿No? ¿Qué tal novela? No lo sé. A ver si tú por ahí, analizas un poquito más. Mientras tanto, ya están pidiendo investigar a Wilfredo Oscorima por cohecho y obstrucción. El Colegio de Abogados, en este caso de Ayacucho, la vicedecana de Ayacucho, Yuri Martínez, apunta que la Fiscalía también puede establecer si el gobernador regional cercano a Dina Boluarte incurrió en los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. Bueno, toda la nueva información difundida pues en los medios y las contradicciones, en todo caso, de la mandataria sobre los relojes de marca Rolex, otras joyas generadas en el ministerio o encontradas, en todo caso, en el Ministerio Público, tenga que ahondarse en las investigaciones, incluyendo justamente a otros actores como el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Así lo ha considerado, por ejemplo, la vicedecana del Colegio de Abogados de Ayacucho, Yuri Martínez Ochoa. En las próximas horas seguramente ya vamos a tener mayor información con respecto justamente si esta investigación ya puede entrar en curso, en todo caso, con respecto pues a este señor gobernador de Ayacucho por cohecho y obstrucción. Estaremos atentos en todo caso. 6 de la mañana con 45 minutos. Así está esta novela de la señora presidenta con, en todo caso, muy cercano, ¿no? El gobernador de Ayacucho, como ya les decía, ¿no? Cuando él salió y dijo, yo no tengo que ver nada con los Rolex, no sé, a mí no me involucren y que no sé cuántos. Y de pronto sale la señora presidenta, me presté
presté, se lo devolví. Y él decía, no, nada tengo que ver, y al final él está siendo involucrado directamente. y para variar, viene el abogado y hace todo otra novela, ¿no? Otro capítulo de esta novela en realidad, ¿no? Que le compró, pero no le recibió y de pronto pues nada más que le prestó. Y bueno, mientras tanto, de hecho que el voto de confianza refuerza obviamente, muchos han indicado, el pacto del Ejecutivo y el Congreso. ¿Usted qué opina? Los hombres y mujeres pues que representan justamente las organizaciones sociales no solo advierten un pacto corrupto entre estos dos poderes del Estado, también hablan de un peligroso blindaje que los lleva a protegerse mutuamente para mantenerse en sus puestos, sin importar obviamente la afección de los derechos fundamentales de la población. ¿Tú compartes esta opinión? No, pero ahí te la dejo también, pero clarísimo, ¿no? Clarísimo todo lo que se ha venido dando en los últimos minutos antes seguramente que se presentara la presidenta, y obviamente pues de hecho el Poder Ejecutivo y el Congreso Legislativo de algún modo vienen trabajando de mano, creo yo, y ahí nos muestra la fotografía, ¿no? Ese día que pues obviamente estuvo la presidenta también. 6 de la mañana ya con 47 minutos. Así está el tema político en nuestro país. De hecho que esta semana todavía hay mucho seguramente que la Fiscalía de algún modo va a seguir pues presentándonos quizá muchas pruebas también que se han encontrado en todo caso en el Palacio. Mientras tanto, ¿qué está pasando en nuestra región? ¿Qué está pasando en nuestro Apurímac y de hecho también en las regiones vecinas? Bueno, vamos a compartirles esta información que se viene difundiendo, información definitivamente con mucha preocupación para poder darles a ustedes. Al menos 7 personas, escuche bien, fueron atropelladas por un chofer ebrio en Yunza, esto en Sawanay. El chofer ha causado el accidente, intentó también darse a la fuga, pero fue detenido por los pobladores. Todavía siguen en Yunza a estas alturas, pero bueno, siguen, me imagino, en algunas localidades, ¿no? A punto de, bueno, de hecho había una fiesta y bueno, casi termina en tragedia, ¿no? Cuando un chofer en estado de ebriedad perdió justamente el control de su camioneta, atropellando a más de 7 personas en momentos pues que bailaban alrededor de un árbol, ¿no? La gente, la población. El hecho pues obviamente se ha registrado este fin de semana una asociación de vivienda, los hijos de Maucalle, esto en el barrio Sahuaynay, en el distrito de Tamburco, quienes estaban pues celebrando un aniversario de este centro poblado. Según los testigos presenciales, serían 7 personas las que resultaron heridas, entre ellos un niño con habilidades diferentes y producidas pues o en todo caso fueron conducidas a varias hospitales y también muchos de ellos han ingresado al Hospital Guillermo Díaz de la Vega. Una situación terrible, imagínense, el llamado a nuestros amigos quienes prácticamente pues llevan, ¿no es cierto?, muchas vidas conduciendo una camioneta, un bus, algún otro tipo de movilidad, entonces pues con mucha responsabilidad. Si uno ha celebrado, se ha festejado, ha tomado, pues no puede estar agarrando estos vehículos, arriesgando la vida, de hecho, de muchas personas. Felizmente no llegó a mayor, imagínense, quizá por ahí hubiese sido lo peor, ¿no? O haber hecho que quizá de repente fallecieran muchos, imagínense hoy mismo cómo estarían, pero finalmente pues obviamente el susto y de hecho los daños físicos seguramente que se han llevado estas personas quienes estuvieron en esta fiesta con este atropello. Mientras tanto, la Sala Civil ha admitido acción de amparo presentada por el alcalde Raúl Peña. Los magistrados programan una audiencia única virtual para el 16 de mayo. El escrito, además de, dice, espontáneo, es fuera de plazo, dice, no fue firmado por el abogado por parte de la sociedad civil, sino por el mismo alcalde Abancay.
alcalde abanquino también siempre ahí, ¿no? Con todos sus problemas que viene en todo caso pues sopesando. Mientras tanto, ¿cuándo no? La situación, la funcionaria de la Municipalidad de Abancay ha protagonizado bochornoso escándalo, donde en San Antonio se trata pues de la doctora Kelly Camero Canto, asesora del alcalde Raúl Peña, que fue, dice, captada, dice, en incidente en una chicharronería. ¿Qué pasó? Ahora vas a ver con el alcalde, te vas a ver con el alcalde, así amenazaba. No sabes con quién te estás metiendo, ¿no? Es palabras típicas, ¿no? Cuando alguna situación ocurre. Fueron pues algunas de las palabras cargadas de altanería que expresó justamente la bachiller en Derecho y Asesoría de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Abancay, Kelly Camero, pues contra Avelina Monzón Ortiz, propietaria de un negocio dedicado pues a la venta de chicharrones. El hecho se ha registrado ayer al mediodía, obviamente en el sector de San Antonio, en el distrito de Tamburco. Según lo narrado de la agraviada Avelina Monzón, pues dice que la doctora Camero llegó con su familia hasta el lugar buscando un espacio libre donde estacionar su vehículo, haciendo pues en el frontis del mencionado restaurante. Esto fue advertido por Avelina Monzón, indicándole que podía bajarse de su vehículo siempre en cuando consumiría, dice, en su local, o dejaría en todo caso seguramente su vehículo allí. Esta condición habría irritado obviamente a la mencionada funcionaria, dando pie a un cruce de palabras que fueron pues dice subiendo de tono a medida que transcurrían los minutos, y seguramente ahí venía pues, ¿no? Yo no quiero, y seguramente y la otra también diría pues no, pero usted tiene que consumir si usted está dejando su carro acá. Pero bueno, una situación pues que ha sido registrada en videos y fotografías obviamente de esta funcionaria de la Municipalidad Provincial de Abancay. Definitivamente, ¿no? El hecho de que uno se puede molestar, seguramente hay que tener mucho tino, más que todo en las autoridades que de algún modo están siempre vistas, están observadas, están siempre pues de algún modo a la vista de toda la población, ¿no es cierto? Entonces hay un poco seguramente de serenidad, de algún modo siempre llamado a las autoridades y también funcionarios de entidades públicas y obviamente privadas. 6 de la mañana con 53 minutos. Así ha sido este fin de semana, un poco intenso definitivamente, ¿verdad? Por otro lado, bueno, vamos a estar en todo caso, de hecho, comentándoles con respecto también de lo que se viene viviendo y ofreciendo para hoy, por ejemplo, una actividad importante en la capital de la provincia de Cotabambas. Todos los lunes se viene ya aperturando desde el mes anterior, ¿no? Una feria importante que hace, pues, o convoca en todo caso a la población para poder compartir y de algún modo, pues, hacer, vender y comprar, ¿no? Sus productos. Nuestros hermanos de la parte baja, nuestros hermanos de la parte alta, llevan, pues, a este espacio los lunes. Entendemos que el mes pasado también ya se ha venido dando esta información, y para este mes de abril de igual modo todos los lunes. Es así que el 1, por ejemplo, se inició hoy lunes 8, el lunes que viene 15, 22 y 29, pues se viene desarrollando esta gran feria agroindustrial y comercial del productor al consumidor, como les digo, ¿no? Los productos frescos de nuestros hermanos agricultores de la parte baja, la parte alta, de la parte del medio, pues se encuentran un reencuentro de nuestros hermanos agricultores para poder expender pues sus en todo caso productos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, hortalizas, papa, productos apícolas, derivados lácteos, y obviamente las frutas, ¿no? Como la palta, el durazno, la tuna, la manzana, y por supuesto los granos, cereales
el chuño que viene también, la carnecita de la parte alta de nuestros hermanos. Entonces, no sé, señora Caballero, de repente usted ayer, este fin de semana, no ha hecho su mercadito, no se preocupe, vaya usted esta mañana en la plaza de Tambobamba, se viene desarrollando esta actividad importante, o en todo caso, ya muchos seguramente están llegando y han llegado, y pues usted va a poder comprar todos los productos que necesita para la semana en la casita, ¿no? Para poder cocinar ahí en familia. Aquí están, queridos amigos, nuestros avisos y comunicados también, y por supuesto la información a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, lo que viene ocurriendo en nuestro entorno. 6 de la mañana ya con 56 minutos, queridos amigos. Ahora sí, nos vamos en todo caso a darle lectura a todo lo que hemos traído para ustedes en cuanto a nuestros titulares en el plano local, regional y nacional. Y damos inicio al informativo Willaricui para hoy lunes 8 de abril de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Nuestra frase de la semana, tome nota a esta frase. Importante, señora Caballero, cómo iniciar la semana, cómo iniciar el día, siempre con la mente positiva, a pesar de las circunstancias, ¿ya? Tome nota a esta frase. El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. ¿Qué le parece? El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Claro, porque muchos definitivamente podemos dejar de hacer algunos o dejar de alcanzar algunas metas o sueños por temor quizá, ¿no es cierto?, a que no va a ir bien, no va a salir bien, no me va a ir bien, voy a fracasar o seguramente no voy a poder lograrlo. Y con esa mente negativa, pues obviamente no va a poder equivocarse, tampoco va a poder intentarlo, ¿no? Entonces, el hombre que de algún modo se enfrenta y va a hacer a diario para poder lograr sus sueños y sus metas, seguramente va a tener tropiezos en el camino, pero de eso aprendemos y estoy segura que usted y yo, si vamos a enfrentar, vamos a lograr de todas maneras todo lo que estamos buscando, ¿ya? Entonces, no se quede ahí con la mano cruzada, solo con el pensamiento o solo con decir quisiera hacer pero no voy a poder, o solo con ese sueño sin actuar, digamos, ¿no? Entonces, no nos quedemos solo quietecitos ahí, sino actuemos. Listo. Un día como hoy. ¿Qué ocurrió un día como hoy? Así es, un día como hoy vamos a retroceder en el tiempo. Hoy se recuerda el Día del Economista en el Perú. Un saludo cordial a todos los economistas que están pues laborando en todas las municipalidades, están laborando en el sector privado, en los bancos, donde no está un economista, ¿verdad? Entonces un gran abrazo a todos los economistas que hoy están pues de mantel largo. Todos los economistas pues seguramente se van a reencontrar, una celebración para todos los economistas del Perú. En 1782 el ejecutado Pedro Vilca Apaza, pues el Puma indomable, líder rebelde, quien participó en la revolución de Tupac Amaru II, dirigiendo pues un ejército muy numeroso, pero casi sin armas, que actuaba contra los españoles en Huancané, Sorata, Tipuani y Azángaro. Fue descuartizado por 4 caballos. En 1928 se juega el primer clásico del fútbol peruano entre los equipos de Alianza Lima y Universitario de Deportes. En 1952 nace en Lima el futbolista peruano Eusebio Acasuso Colán. Jugó en la posición de arquero, perteneció al Club Unión Guaral, al Universitario de Deportes y jugó por la selección del fútbol del Perú.
2018, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, entra a la cárcel de Curitiba, donde empezará pues a cumplir su sentencia de 12 años. El año 2020, a casito nomás, a la vueltita, en Wuhan, provincia de Hubei, esto en China, se levantaron las medidas de aislamiento en la ciudad génesis de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Wuhan, ¿se acuerdan, no? Tanto se habló y pues toda una historia que nos ha traído con esta pandemia. 7 de la mañana en punto. Nos vamos a nuestros titulares para hoy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7 de la mañana con 1 minuto, titulares en el informativo Willaricui. Bienvenidos a cada uno de ustedes que recién están ingresando a las diferentes plataformas de Radio Surf, el informativo Willaricui para ustedes. Hoy, 8 de abril 2024. Vamos con nuestros titulares en el plano local. La comunidad de Quehuira en el distrito de Chalhuahuacho fue testigo de un evento trascendental para su desarrollo agrícola. En presencia de las autoridades distritales, comunales y representantes de Minera Las Bambas, se entregó un tractor agrícola marca New Holland equipado con una surcadora, un arado, una carreta en beneficio de los productores agropecuarios de esta localidad. Mientras tanto, Minera Las Bambas auspició la impresión de 3.000 millares de libros denominado Transformando Aulas rumbo a la excelencia educativa en Apurímac, actividad que se cumplió en el Auditorio Micaela Bastidas del Gobierno Regional de Apurímac en el marco de las celebraciones por el 151 aniversario de la región de Apurímac. Esta iniciativa contó con la presencia de representantes del Gobierno Regional, la DREA y Minera Las Bambas, en la que se entregaron también incentivos de 6 laptops HP, 12 impresoras multifuncionales, 85 casacas, cuya inversión superó de los 75,000 soles para esta actividad, pues donde estuvieron ahí docentes que también participaron en actividades o en concursos regionales y nacionales, quienes recibieron estos incentivos. 7 de la mañana con 2 minutos, en cumplimiento a la ley 27972, ley orgánica de municipalidades, la Municipalidad Distrital de Mara pone de conocimiento a la población en general a adoptar medidas de prevención contra futuras caídas de árboles de eucalipto que puedan causar daños personales, asimismo para garantizar la continuidad del suministro de agua para la población y otros seres vivientes. La ordenanza municipal dispone el corte obligatorio de los árboles de eucalipto dentro de la circunscripción urbana y en los alrededores de los ojos de agua, manantiales y o fuentes de agua del distrito de Mara. Así que están avisados, amigos de Mara, Ñañaturaykuna, Uyaricamushan, quizás pues que hay ordenanza municipal Nescaloxeremoriki y mapaj sachakuna kasha besnankariki wasinchis patiopi y chapascha wasinchis esquinapi qepachapi maypicha kashanriki eucalipto nesqa chay miriki asuepas mana wakichishancho trabajo municipalidad ruwarinampa ima kay uno riki sapin hatunkare riki ujuma haykun eucalipto chay miriki mana wakichishancho hinas papas riki ay besnaqa ka eucalipto puna machuyaspan riki wich'akapu naspa wasita ñitinman runa masinchikkunata ñitinman chayraykupi riki kay ordenanza nesqa lluqsirimusha. Mientras tanto, también la Municipalidad Distrital de Mara, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Riego y el Gobierno Regional de Apurímac, están o realizarán la entrega de títulos de propiedad rural. Esto se va a desarrollar este 11 de abril en la Plaza de Armas del Distrito de Mara. Señora Caballero, alistándose, seguramente usted sabe, ha hecho el trámite correspondiente para poder recibir pues tu título. Vamos
Vamos con más información para esta hora de la mañana en el informativo Willaricuy. Más notas. La Municipalidad Distrital de Akira, mediante la oficina de Demuna, se compromete con la prevención y erradicación del acoso sexual, en donde se está pues tomando medidas firmes para garantizar la seguridad de todos nuestros ciudadanos aquireñas y aquireños. Señora, caballero, usted se siente acosado, en todo caso puede usted acudir a estas instancias, a la Oficina de Seguridad Ciudadana, a la Oficina de Defensoría Municipal del Niño y Niña y Adolescente, al Centro de Salud mismo de Akira, a la Policía Nacional del Perú. Todos tenemos la libertad, pues obviamente sin acoso sexual que pueda ocurrir en nuestra localidad. Vamos con más información. Hoy, lunes 8 de abril, la Municipalidad Provincial de Cochabamba se invita a participar de la Feria Agroindustrial Comercial del Productor al Consumidor, donde podrás comprar diversos productos frescos, orgánicos, saludables, cultivados y elaborados en el distrito de Tambobamba, como hortalizas, papas nativas, productos apícolas, derivados lácteos, frutas, ¿no? Palta, durazno, tuna, manzana, artesanía también, variedad de gastronomía, carne de ovino, cuy y mucho más. Hoy puede ya acercarse y están ya muchos de nuestros hermanos atendiendo pues con estos productos frescos en la capital de la provincia de Cochabamba, en Tambobamba. 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos con más información, nos vamos con la información al plano regional. En nuestra región, en Apurímac, se ha iniciado proyecto de riego que demandará inversión superior a 9 millones. El gobierno regional de Apurímac ha iniciado la ejecución de las obras del proyecto para dotar de agua de riego a pequeños agricultores de la provincia de Antabamba, que beneficiará a un aproximado de 500 familias que después de varios años pues ellos ven cumplir este sueño, este recurso hídrico que es importante para su producción. Por segundo año consecutivo, la Municipalidad Provincial de Andahuaylas es la primera municipalidad en nuestra región de Apurímac que, pues, de la zona sur del país, en lanzar un fondo concursable de más de 2 millones de soles para financiar propuestas productivas en el marco del Programa Provincial de Apoyo a la Competitividad Productiva Procompite 2023. Mientras tanto, la información, el director de la Red Asistencial Apurímac, Jorge Ponce Juárez, anunció el reinicio del voluntariado e-salud en los hospitales de Abancay y Andahuaylas con el fin de brindar un valioso soporte emocional y acompañamiento a los asegurados durante su recorrido y estancia en los establecimientos indicados. Es importante, ¿no? Mayormente darle apoyo a nuestros adultos mayores. A veces pues no hay hijo o nieto quien acompañe a los adultos mayores a estos hospitales y de pronto los voluntariados están allí trabajando para que puedan darle orientación, acompañarle, hablarle, darle palabras de ánimo. Eso es importante y pues en la tercera edad es necesario para todos los adultos mayores. 7 de la mañana con 8 minutos. El caso Rolex. La Contraloría ha abierto ya la investigación a los gobernadores regionales por ejemplo, a Wilfredo Oscorima y Werner Salcedo por presuntos préstamos de relojes Rolex a la presidenta. El contralor Nelson Schack aseguró que también indagarán los bienes del gobernador regional de Ayacucho y del Cusco. Ahora, a prestarse, la muñeca está vacía, dicen ahí. Total conmoción en Cusco. Ha causado el hallazgo del cuerpo de una menor de tan solo 2 añitos de edad, quien habría sido victimada por sus padres, quienes en el colmo del cinismo, ellos mismos fueron a denunciar ante la policía su supuesta desaparición, cayendo así en sus contradicciones y siendo finalmente atrapados. Qué terrible situación la que viene viviendo esta información en Cusco, señoras, caballeros. Efectivamente, ayer se ha encontrado en el distrito de San Jerónimo el cuerpecito de esta menor de 2 años. Y bueno, efectivamente, pues claro, la investigación todavía continúa, pero ya ellas, padre y madre, han entrado en contradicciones. Y la madre no es mayor de edad, tiene 17 añitos, la madre.
menor de edad, obviamente. Imagínate, no tiene una conciencia, pues, de lo que ha traído a este mundo un niño, una niña, un hijo. Y de pronto, mira que se ha prestado finalmente para quitarle la vida prácticamente a su propia hija. Entendemos que el padre obviamente es un joven de 21 años, pero imagínense la niña prácticamente trayendo otra niña, si tenía 2 años, saquen cuenta, o sea, la niña que se embarazó a sus 14 años prácticamente, ¿no? Y pues la niña ya tenía 2 años y ella, la madre, tiene 17 años. Terrible esta situación, una conmoción tremenda en la región de Cusco y de hecho a nuestra región también, que trae esta información. Por eso que padres, madres, hablen con sus hijos, conversen con sus hijos. Para todo hay etapa, ¿no es cierto? Para traer hijos también a este mundo, pero cuando uno esté pues completamente o de algún modo ya madura, ¿no es cierto? Ya maduro para poder traer un ser humano a este mundo, porque nadie te dice que traigas a un niño o nadie te obliga y ni el niño te pide que le traigas a este mundo. Terrible realmente. 7:11 a.m. Madre se queja de mala intervención en clínica estética de sus 2 hijas, esto en Arequipa. La madre narró que acudieron a una clínica estética para que pasen por un procedimiento con ácido hialurónico, en el cual pues fue colocado en la nariz de sus hijas, en los labios de estas 2 universitarios, y ahora es toda una pesadilla. También es importante conversar, señora, caballero, con nuestros hijos adolescentes, jóvenes. Ellos tienen que amarse tal cual como son. ¿Por qué uno tiene que buscar la perfección? No hay perfección, no hay hombre, mujer perfecto en este mundo. Y mira que a veces pues estas situaciones a los jóvenes más que todo, ¿no? 18, 20 añitos, estar viéndose ahí en el espejo y de pronto no le gusta una cosa, otra cosa, y a veces los padres nos prestamos para ello, ¿no? Ya pues corre y te voy a darte, corre cuánto cuesta, y mira estas pesadillas que a veces pueden pasar nuestros jóvenes. Hay que tener mucho cuidado, hay que trabajar bastante el hecho de amarnos, querernos, como somos, como Dios nos ha traído a este mundo, ¿verdad? Y pues sin ir muy lejos, la situación que pasó esta artista también en Juliaca, ¿no? Una joven también ella. Bueno, así está la información. Delincuentes armados en Arequipa roban un depósito de cerveza, imagínense, ingresaron simulando ser compradores y pues redujeron a la propietaria. Los ladrones se llevaron 2,000 soles de la venta del día y también sus cajitas de cerveza, pues para que puedan servirles en el camino. Nada ya puede escaparse, ni la cerveza se escapa del robo. La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones sobre el asesinato de 3 personas que fueron pues atacadas a balazo en el sector de Antahuila, esto en la zona minera de La Rinconada, ubicada en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, en la región de Puno. La División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú se encuentra investigando lo ocurrido en esta mina. También, o lo otro, ¿no?, que ha ocurrido en la mina Poderosa, ubicada justamente en la provincia de Patás, en la región La Libertad, donde pues desconocidos, como saben, de acuerdo a la información, el fin de semana hicieron estallar 2 torres de alta tensión. Bueno, de hecho que ya la División de Investigación Criminal está haciendo su investigación y seguramente pues va a dar con los responsables de este atentado. 7:13 a.m. La información en el plano nacional. Dina Boluarte retiró 1.8 millones, 1.800.000 de su cuenta, pese a que sus ingresos, dice, eran menores, según el informe de la Unidad de Investigación Financiera. Reveló los movimientos bancarios inusuales que se dieron, 16 cuentas de ahorro a su nombre, a nombre de la presidenta, 16 cuentas, imagínate, Dios mío, a veces que uno ni siquiera tiene una cuentita, o uno puede tener una cuenta suficiente, hasta 2 cuentas, 16 cuentas de ahorro, entre abril de 2016 y agosto de 2022. Los retiros y transferencias pues se originan o son de origen desconocidos, vienen siendo pues estos investigados por la Fiscalía. Mientras tanto, el abogado de Wilfredo Oscorima confirmó que el gobernador de Ayacucho compró justamente un reloj Rolex para regalarle a Dina Boluarte, pero ella lo rechazó. Indicó en una entrevista
Kerina Boluarte se negó a recibir el regalo, pero Oscorima igual se lo dejó prestado para que lo use en ese sentido, pues reconoció que su cliente ha cometido un error político. Ay, qué situación realmente tremenda. Ministro de Energía y Minas plantea declarar en emergencia la formalización minera tras nuevo atentado en Patás. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, señaló que el Estado ha sido rebasado ya por el uso distorsionado del registro integral de formalización minera Reinfo. Además, informó que mineros ilegales fueron los que rechazaron realizaron el ataque a 2 torres de alta tensión de la minera Poderosa. Mientras tanto, MINEM proyecta iniciar este año consultas previas para dar luz verde a proyectos mineros por 1.795 millones. Se trata pues de 12 iniciativas de explotación y exploración. En el año 2023 se concluyeron con 51 consultas previas para iniciativas mineras y energéticas. 7 de la mañana con 16 minutos. Así está la información para hoy. Nos vamos a la información en el plano internacional. México rompe relaciones diplomáticas con Ecuador tras irrupción política en su embajada en Quito. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el accionar de la policía ecuatoriana como una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México. Mientras tanto, sobre este asalto a la embajada, Perú rechaza transgresión y pide diálogo a Ecuador y México. Gobierno peruano ha realizado un llamado al diálogo entre Ecuador y México luego que policías irrumpieran en la embajada mexicana en Quito para detener al vicepresidente Jorge Glass. 3 países caerán en oscuridad durante el eclipse total de hoy, 8 de abril. Si bien el eclipse de este 8 de abril podrá ser visualizado incluso por países fuera de América Central y Norte, hay 3 naciones que disfrutarán de manera completa de este hecho astronómico en su plenitud. Se trata de México, de Estados Unidos y Canadá. Bombas, misiles, municiones y drones. Estados Unidos es el principal proveedor de estas armas a Israel. En plena guerra contra Gaza, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha exigido el cese de la venta de armas a Israel, invocando el riesgo que genera este genocidio en Gaza, donde más de 33,000 palestinos han muerto ya por los ataques del Estado hebreo. Así está la situación en el plano internacional. Nos vamos también con la información deportiva. ¿Qué nos trae la información deportiva para hoy, señora Caballero? Tome nota a esta información deportiva. Alianza Lima y su gran escalada en la tabla tras golear 4-0 a Carlos Manuzzi. El conjunto íntimo se pudo por debajo de Universitario, que recuperó justamente la punta y Cristal, que hoy también juega. Paulo Guerrero volvió a anotar, pero el César Vallejo suma 8 partidos sin ganar. El delantero histórico convirtió el primer gol en el empate del Poeta ante Unión Comercio en Tarapoto. Mientras tanto, el bádminton brilla y Perú aumenta a 38 medallas en los bolivarianos de la juventud. El deporte de la plumilla cosechó ayer justamente la presea en el certamen que se disputa en Sucre, Bolivia. Así está la información deportiva. Siendo 7 de la mañana con 19 minutos, nosotros nos vamos a una pequeña pausa para desarrollar estas y otras informaciones. No se mueva, señora Caballero. Ahorita venimos. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros, acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina
en donde en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Tienen que prever de la forma como deben venir, abrigados, porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana con 21 minutos en todo el Perú. Señora Caballero, levántese ya que es inicio de semana y también los niños tienen que ir al colegio y hay que enviarle pues bien tomaditos el desayuno. Por favor, haga el esfuerzo de hacer un buen desayuno. Si por allí usted puede hacer una comidita, le alcanza el tiempo, levantarse temprano, efectivamente para hacerle una comidita y pueda ir el niño bien comidito, bien llenito, su barriguita al colegio, seguramente el niño va a poder atender muy bien y va a aprender, ¿no es cierto?, toda la lección de hoy. Así es, 7 de la mañana con 22 minutos. A esta hora de la mañana damos inicio al desarrollo de nuestras informaciones a través del informativo Huillaricuy. Y bueno, ya está en la línea telefónica con nosotros a esta hora de la mañana muy temprano el profesor Víctor Betancourt, director del Instituto Tecnológico Público de Progreso, quienes pues vienen ya convocando a examen de admisión y le vamos a dar la bienvenida. Profesor Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy de Radio Surfuy. Bien, señorita, buenos días y también con todos los radio oyentes tengan muy buenos días y hago llegar también un saludo fraterno a todos los radioescuchas que escuchan mañana en mañana, día en día, al Radio Surfuy. Bien, profesor, muchísimas gracias. Y bueno, cuéntenos cuándo se está iniciando ya este proceso de admisión al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Progreso. Cuéntanos cuáles son las carreras, los requisitos. Cuéntanos, por favor, todo este proceso. Bien, una vez más, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Progreso está convocando al examen de admisión que se va a llevar el 18 de abril, el jueves 18 de abril, y los requisitos son los siguientes: certificado de estudios, copia de DNI, partida de nacimiento original, 02, fotografías tamaño carnet y pago por derecho de admisión, que es la suma de 100 nuevos soles. Y estamos ofertando en este año 2 carreras, lo que son las carreras de construcción civil y producción agropecuaria, donde ofertamos en cada una de ellas 30 vacantes. 30 vacantes. Y para su mayor información nos podrían llamar a los teléfonos 925 30 86 63 y el otro teléfono 982 741 406. Profesor, estas son las carreras que estamos ofertando y hago la invitación a toda la juventud del ámbito de las provincias de Grau y Cochabamba a participar en esta convocatoria que se va a llevar, como le digo, el día jueves 18 de abril del 2024, que estamos ofertando 2 programas de estudios, ¿no? Ajá. Y también tenemos implementado ya las carreras
con los instrumentos respectivos y también indicarles a la juventud que este año se va a adquirir en lo que con respecto al construcción civil, que vamos a adquirir un GPS diferencial y también vamos a continuar con la implementación de laboratorio de suelos del instituto. Muy bien. Profesor, cuéntanos, ¿cuántos años ya viene en funcionamiento este Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Progreso? La carrera de producción agropecuaria viene funcionando desde el año 2008 y la carrera de construcción civil, o que le llamamos programas de estudios de construcción civil, viene funcionando desde el año 2014. Entonces, ambas carreras tienen ya un buen tiempo y por ello también garantizamos a los estudiantes que año en año estamos equipando, ¿no? Con los nuevos equipos de la última generación que va a estar al servicio de toda la juventud. Efectivamente, en realidad salieron ya muchísimas promociones, seguramente. Estas dos carreras, profesor, disculpe, ¿se estudian 3 años? ¿Cómo es la duración de estas carreras? Como sabemos que este instituto es público, es del Estado y otorgamos el título a nombre de la Nación, la duración de estudios es 3 años, ¿no? En ambos programas de estudios. Perfecto. Bueno, ahí está entonces la invitación para todos los jóvenes que hayan terminado el colegio. Profesor, estos requisitos que usted ha manifestado, ¿tienen que hacerlo llegar de forma física? ¿Hay la forma de poder enviarles de forma virtual, me imagino, a estos números? ¿Cómo están desarrollando? Sí, estamos dando esa facilidad a los números que contamos con cada uno, tenemos nuestro WhatsApp, entonces pueden enviarlo al WhatsApp y también ahí está el número de la cuenta del Banco de la Nación, ahí también pueden hacer el depósito, lo que es por derecho de admisión, ¿no? Que es la suma de 100 nuevos soles. Y asimismo quiero indicarles que los requisitos quizás no lo tienen a la mano, entonces pueden regularizar en el transcurso de estas semanas. Perfecto. Quiere decir que en todo caso los documentos o estos requisitos que se requieren, al menos la mayoría, si no es todas, tendrían que ellos enviar ¿hasta cuándo? Si es que tenemos de repente jóvenes que están acá en Cotabambas, en algún otro distrito alejado de Grau o algún otro joven que quiera venir a estudiar, ¿hasta cuándo tiene la posibilidad de enviarles de forma virtual estos documentos? Estamos dando plazo hasta el día 17 de abril. Ajá, que es el un día antes. Sí, el miércoles pueden enviar sus documentos y si es que un documento no está a la mano, no lo tienen a la mano, entonces pueden subsanar, regularizar en el transcurso de las semanas que se vienen, ¿no? Perfecto. Profesor, el instituto, de algún modo, digamos, hay jóvenes que cuando ya están por egresar, por terminar, ayuda en poder buscar, digamos, puestos de trabajo. ¿Cómo, digamos, ustedes vienen laborando con estos jóvenes que ya están, digamos, por terminar sus carreras? En ello estamos trabajando y tenemos convenios con diferentes instituciones y más que todo en las prácticas, ¿no? Que nos apoyan en esa parte, tenemos con los municipios y con otras instituciones que enviamos para que hagan sus prácticas y a veces en forma renumerativa, ¿no? Perfecto. Ese es el apoyo que damos y también contamos con un comedor estudiantil que tienen acceso todos los estudiantes que vienen más que todo de lugares aledaños, ¿no? Tienen esa ventaja de acceder al comedor. Ah, perfecto, tienen un comedor en todo caso, básicamente para estos jóvenes que van pues de otros distritos o provincias alejadas quizá. Profesor, veo en cuanto al tema de la admisión, efectivamente para la admisión regular son 25 cupos, pero si nos puedes detallar, veo ahí que por ejemplo tienen la posibilidad jóvenes que hayan salido en primeros, segundo lugar, deportistas, ¿cómo es este proceso? Si podemos también darles la información a ellos. Sí, es
admisión extraordinaria, denominamos, sí, tienen acceso los primeros o segundos puestos que han obtenido en secundaria. También tenemos un cupo por deportista calificado, ¿no? Que debidamente tiene que estar acreditado. Y también por el plan integral de reparaciones que en esta zona bastante han sufrido. Entonces, ellos tienen derecho también a acceder en forma gratuita, incluso al comedor, a todos lo que ofrece la institución. Y también tenemos artistas calificados, que también hay un cupo, y por CONADIS, ¿no? Por discapacidad, que podrían, de repente tienen algunos estudiantes. Entonces hay un cupo también en ambas carreras, y lo cual garantizamos totalmente que damos este apoyo, inclusive en el comedor, en todo ello. Ellos acceden en forma, por ejemplo, de plan integral de reparaciones, y CONADIS tienen, tal como estipula las normas, tienen acceso en forma gratuita. De forma gratuita, el ingreso, o sea, es directo. Sí. Perfecto, o sea, pero igual, ¿no? Los requisitos ellos tienen que presentar. Sí, y a los que ofertamos o los que ofrecemos, por ejemplo, el comedor, también acceden en forma gratuita. Perfecto, entonces ahí está para jóvenes, en todo caso la admisión extraordinaria, que tienen un cupo asegurado, aquellos jóvenes del primero y segundo puesto, ¿no? Que hayan salido del colegio, así como también los deportistas calificados, por supuesto que tenemos el plan integral de reparación, como dice el profesor, y artista calificado también, por supuesto, tiene un cupo allí, y desde nuestros hermanos también de CONADIS, con alguna discapacidad, también tienen un cupo acá en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Progreso. Profesor, reiteremos en todo caso las fechas, por favor, de presentación de documentos, reiteremos el examen, reiteremos los requisitos. Yeah. Una vez más invito a toda la juventud del ámbito de las provincias de Grau y Cotabambas a participar y formar parte de la familia del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Progreso, en donde en el presente año ofertamos 30 vacantes tanto en construcción civil y en producción agropecuaria. El examen de admisión se va a llevar a cabo el jueves 18 de abril del presente año. Los requisitos, vuelvo a recalcar, son los certificados de estudios, copia de DNI, partida de nacimiento original, 02 fotografías tamaño carnet, pago por derecho de admisión, que es la suma de 100 nuevos soles, el cual pueden hacerlo vía virtual o pagar al número de la cuenta que la institución tiene en el Banco de la Nación, que la cuenta es 0-180-01-0408. El título que otorgamos es a nombre de la Nación, es la institución pública que oferta este título. Tienen que estudiar durante 3 años, y al finalizar los 3 años otorgamos ese título, y por lo cual una vez más recalco e invito a toda la población del ámbito de las provincias Grau y Cotabambas a participar este jueves en el examen de admisión. Muchas gracias. Profesor Víctor, reiteremos por favor los teléfonos para que puedan también comunicarse y hacer de repente alguna consulta. Ya. Los teléfonos que podemos o que pueden informarse son 925-308-663 y el otro teléfono 982-741-406. Esos son los teléfonos que se pueden comunicarse todos los jóvenes que quisieran participar en esta admisión del Instituto de Progreso. Perfecto. Profesor Víctor, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, de hecho también hacer la invitación reiterada a todos los jóvenes que hayan salido del colegio de repente hace 1 año, hace 2 años, están en casita, de repente no han decidido qué estudiar. Acá tienen 2 opciones, en todo caso, muy cerquita a nosotros, al Distrito de Progreso, 2 carreras, construcción civil, producción agropecuaria. Muchas gracias, profesor. Buen día. Muchas gracias por darme esta oportunidad para llegar a todos los jóvenes
por haberme dado esta oportunidad para comunicarme. Muchas gracias, mis agradecimientos a Radio Surfui. Muchas gracias a usted, profesor. Muy buenos días. En cualquier momento, ahí está Radio Surfui para poder comunicarnos. 7 de la mañana con 51 minutos. 7 de la mañana con 51 minutos. Jóvenes, señoritas, ustedes que están ahí en casita, de repente terminaron el colegio el año pasado, hace un año, hace 2 años, hace 3 años, y de pronto está pues todavía con algunas dudas. ¿Qué estudio? ¿Qué hago? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo va a ser? De hecho, ese tema pues es necesario, señora Caballero, poder orientar a nuestros hijos, porque la mejor herencia, como siempre nos los han dicho, parece muy repetido esta frase, ¿no? La mejor herencia es el conocimiento, su conocimiento, el estudio de nuestros hijos. Nadie se lo va a llevar, ¿verdad? Nada más el día que partamos de este mundo, pues obviamente se irá con nosotros, pero nadie se lo va a llevar, nadie se lo va a robar, nadie. Porque si uno pues deja de herencia a sus vacas, sus ovejas, cualquier cosa puede pasar. Viene un ratero, se lo roba. Viene una enfermedad, se muere. Si usted deja la casita de repente, no sé, o el negocio como herencia al hijo, puede haber, ¿no? En el negocio quizás cualquier tipo de fracaso. ¿Con qué se queda el hijo? Si no va a tener conocimiento. La casita de igual modo, viene un terremoto, un temblor, lo que sea, y puede caerse, y cómo y con qué. Entonces es importante, queridos amigos, poder hacer que nuestros hijos estudien. Si bien es cierto, han salido del colegio, muchos de ellos dicen, no, estoy descansando, voy a descansar un añito, medio añito, unos meses, ya está bien, pero no se quede ahí, obviamente, en casita sin hacer nada. Joven, querida señorita, vaya a estudiar al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Progreso. Va a estudiar construcción civil. No importa si usted sea mujer o varón, y ahora las carreras están para ambos. Producción agropecuaria de igual modo, ¿no? Tiene entonces 30 vacantes. 7 de la mañana con 36 minutos. Así están, queridos amigos, la información para hoy. Ahora, en unos instantes también nos vamos a conectar con el distrito de Mara. No se vaya, si usted quiere compartir información a través del WhatsApp, no dude en escribirnos. Usted quiere enviarnos algún aviso, algún comunicado, tiene asamblea, tiene alguna reunión en el barrio, tiene algún aviso que dar, algo, ¿no? Siempre es importante compartir la información, señora Caballero, que usted está escuchando la radio a través de la amplitud modulada 810, está escuchándome por Palca Picosaiwa, me está escuchando en Progreso, me está escuchando en Coyllurqui, en Cotabambas, y de hecho que hay alguna información que usted quiera compartir, llámeme en todo caso de repente al número 984-747-265, estoy con ese número, o también puede escribirme directamente al WhatsApp, ya, 974, en este caso al número de la radio, el WhatsApp de la radio, ¿no es cierto? Vamos a comunicarnos entonces con Mara. Mañana con 38 minutos, como ya les decía, nos vamos hasta el distrito de Mara, rapidísimo, nos trasladamos desde Progreso, viajamos imaginariamente y nos vamos hasta Mara porque tenemos información importante. A ver, señora Caballero, que usted me está escuchando en Mara, ñañaturecuna y yakamshankich, jancuna, uyarinacuichis, kashan información a soy pasrique, a parimashanchis, Mara, yachtamanta, pi, chay picarisha, Claudio, Portugal, turachay, a ver, y mauyaricuicunan carishan, paitapas tapuricusunchis, Acepas Willarinacusunchis. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Willaricuy de Radio Surfui. Liz, por tu intermedio, pues saludar a nuestros hermanos del equipo pues de informativo Willaricuy y de igual manera pues a toda la familia de Radio Surfui
y por supuesto a través de ustedes queremos saludar a todos nuestros hermanos del distrito de Mara, de la provincia de Cotabambas, a nuestros hermanos apurimeños y otras regiones que siempre están en sintonía de Radio Surfo y por supuesto trayéndoles información importante para nuestros hermanos del distrito de Mara. Mencionarte, Liz, que a través de la decisión política del Consejo Municipal de la gestión justamente 2023-2026 se ha optado pues por implementar un tema importante para todos nuestros hermanos productores del distrito de Mara. Vamos a implementar el Procompite Mara 2024 con la finalidad pues justamente de fortalecer las capacidades de nuestros hermanos productores agropecuarios y de esta manera pues brindarles también las posibilidades para que puedan de la mejor manera seguirse insertando al mercado, a la reactivación económica, y queremos invitarles pues justamente este día 11, jueves 11 de abril tenemos el taller de priorización de cadenas productivas y para ello pues queremos ampliar por supuesto la invitación a nuestros hermanos productores, a nuestros hermanos ya asociados de igual manera también, para que puedan presentar a sus asociaciones y de esta manera podamos continuar con este proceso para la implementación de Procompite, ¿no? Recordemos que este taller de priorización de cadenas productivas va justamente a servir pues para que se puedan elegir las cadenas que se van a priorizar, ¿no? Va a depender mucho de las asociaciones que se presenten a este taller y por supuesto desde ya invocamos a todos nuestros hermanos que se han asociado, a nuestros hermanos productores que están también en proceso de asociación, que puedan presentarse el día jueves 11 de abril a las 10 de la mañana en el auditorio de nuestra municipalidad distrital. Claudio, en todo caso la invitación son para todos nuestros hermanos de asociaciones, por ejemplo, ¿no? Si están en sus comunidades como asociaciones comunales, también entiendo que hay, por ejemplo, asociaciones familiares, ¿todos ellos están invitados? Sí, por supuesto, el Procompite pues justamente estipula dos categorías, ¿no? Que son la categoría A y la categoría B. En la categoría A pues entran asociaciones nuevas, ¿no? Que tienen que tener pues mínimamente 10 integrantes. Esto pues justamente pensando en que a nivel de nuestras comunidades pues se asocian entre productores que se dedican justamente a determinada actividad comercial, ¿no? En este caso puede ser papa, puede ser forrajes, puede ser cuy, puede ser otros animales menores, ganado ovino, ganado vacuno. Ellos, ¿no? Justamente en ellos está pensado esta categoría A, ¿no? La categoría B ya por supuesto tiene que ver más con otros tipos de organizaciones, ¿no? También las asociaciones entran, pero también pueden entrar las sociedades tipo comerciales, ¿no? Estamos hablando de una sociedad anónima cerrada, de una sociedad de responsabilidad limitada, de una sociedad anónima, siempre y cuando pues estas obviamente tengan una cantidad de socios mínimamente de 2 a más, ¿no? Mínimamente 2 en la categoría B. Entonces, este Procompite está pensado pues para todo tipo de organización a nivel de nuestras comunidades, a nivel de nuestro distrito. Ajá. Claudio, cuéntanos un poco cómo es que funciona este proceso de Procompite. Claro, muchos lo hemos escuchado y muchos seguramente de nuestros hermanos asociados también lo han trabajado ya, seguramente con las municipalidades locales, pero quizá hay algunos, como tú dices, nuevos, ¿no? Que se están integrando, que se están asociando, pero de repente todavía no tienen muy claro cómo es que funciona, cuál es el proceso de trabajo con Procompite. Claro, por supuesto, de manera resumida, Liz, queremos alcanzar un punto de vista pues respecto al tema de Procompite que nuestros hermanos productores agropecuarios de las diferentes asociaciones puedan comprender, ¿no? Lo primero es que esta ley Procompite faculta a nuestras entidades locales y regionales, ¿no? De que puedan usar hasta el 10% de su presupuesto anual, ¿no? Para fortalecer las cadenas productivas a lo largo de su distrito, de la provincia o de la región, ¿no? Dependiendo de la institución que lo lance. Hasta el 10%. ¿Esto qué significa? Si una municipalidad, en este caso nosotros, por ejemplo, tenemos un PIM de 20 millones, podemos destinar hasta 2 millones
para este tema del Procompite, ¿no? ¿Para qué se usa este tema del Procompite, de este financiamiento? Las asociaciones tienen que presentar su plan de negocios. ¿Qué estipula en el plan de negocios? Puede estipular la creación de nueva tecnología, la ampliación de tecnología, puede ser el mejoramiento, por ejemplo, de sus cultivos, puede ser la mejora, por ejemplo, de sus relaciones comerciales. Un plan de negocios estipula pues cómo una organización, en este caso una asociación o una sociedad, ¿no?, que se conoce como agente económico organizado, va a fortalecer su capacidad productiva, su capacidad comercial. Eso es en un plan de negocios, ¿no?, que estipula todo el tema, pues, justamente de actividades operativas, estipula el tema de introducción de nuevas tecnologías, considera el tema de marketing, todo ello considera un plan de negocios. Entonces, básicamente, de lo que trata el Procompite es justamente de financiar esos planes de negocio, ¿no? Entonces, en categoría A, por ejemplo, financia hasta el 80%, en categoría B financia hasta el 50%. Entonces, explicarle pues a nuestros hermanos agropecuarios, productores agropecuarios, de que estos fondos de financiamiento son fondos no reembolsables, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no es como un préstamo, ¿no? A veces nuestras asociaciones financian sus planes de negocio en base a préstamos, ¿no? Préstamos al Banco Agrario, préstamos de entidades bancarias, así financian y finalmente mediante su producción tienen que devolver este dinero, pero el Procompite permite pues justamente que puedan hacer uso de estos dineros públicos para poder fortalecer su cadena productiva y no van a devolver este dinero, ¿no? Lo único que existe es el tema de la contrapartida, ¿no? En el caso de la categoría A, por ejemplo, tienen ellos que presentar un 20% pues como contrapartida, ¿no? Y ese 20% no es en efectivo, ¿no? Por ejemplo, hablamos del caso de la categoría A, por ejemplo, ¿no? La asociación va a presentar una contrapartida de 20%. De ese 20%, el 15% es valorizado, es decir, en lo que ya existe en la asociación, y un 5% bancarizado, en dinero, ¿no? Entonces, definitivamente es una oportunidad que no pueden perder nuestros hermanos agropecuarios, nuestros hermanos de las diferentes asociaciones de productores agropecuarios, para poder seguir fortaleciendo su cadena productiva. Uh-huh. Bueno, de hecho, siempre el temor, ¿no? ¿Y cómo es que voy a hacer estos planes? El tema tecnológico, en todo caso hay profesionales que les acompañan para que se lleve todo este proceso de nuestros hermanos que seguramente con las que van a ser priorizados. Así es, Liz, definitivamente desde la Municipalidad Distrital de Mara, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, pues estamos comprometidos con justamente brindar el apoyo, la asesoría a nuestros hermanos productores agropecuarios, ¿no? El tema de sus planes de negocio también, por supuesto, vamos a estar orientándoles, quizá no podamos cubrir los costos de la articulación de un plan de negocio, porque eso también tiene que ser pues justamente muestra del compromiso de nuestros hermanos productores agropecuarios, ¿no? Que justamente ellos también están con el fin de poder fortalecer sus capacidades, tanto comerciales como productivas, pero la orientación, la guía, el apoyo técnico desde la Gerencia de Desarrollo Económico, por supuesto, va a estar ahí para todos nuestros hermanos productores, ¿no? Está el proyecto Cultivos Andinos, que está ahorita justamente apoyando un proceso de formalización de asociaciones. Ahora mismo está apoyando con el tema justamente de formalización. Una vez formalizados, les va a apoyar incluso con el tema de planes de negocio, siempre y cuando pues sean dentro de la cadena productiva que considera el proyecto Cultivos Andinos. De igual manera, estamos en el proyecto Ferias también de la Gerencia de Desarrollo Económico, justamente apoyando la actualización de documentos de nuestras asociaciones ya existentes. De igual manera, también vamos a brindar el apoyo en la articulación de los planes de negocio. Entonces, hermanos productores a nivel de nuestro distrito de Mara, ahí está el apoyo, el compromiso del equipo técnico del proyecto Ferias, del proyecto Cultivos Andinos y de igual manera del equipo de la Gerencia de Desarrollo Económico.
Importante, efectivamente, pues darles la garantía a nuestros hermanos productores que el acompañamiento siempre va a ir de mano, porque claro, no vamos a dejarles solos, porque siempre hay ese temor, ¿no? De que cómo voy a elaborar el plan, cómo voy a hacer, y de pronto pues a veces puede hacer que ellos con este temor no puedan estar presentándose. Entonces reiteremos la fecha en que ellos tienen que participar, quiénes deben ir, si todos los socios deben ir o solo un representante, 2 representantes, en qué horario se va a desarrollar, dónde se va a desarrollar, si podemos reiterar, Claudio, la información. Sí, por supuesto, Liz, queremos ampliar nuevamente la convocatoria a nuestros hermanos productores agropecuarios a nivel de todo el distrito de Mara. Este taller de priorización de cadenas productivas, es decir, las cadenas que se van a atender en este Procompite 2024, va a ser el día jueves 11 de abril, es decir, de acá de 4 días, compañeros, ¿no? Vamos a estar reunidos justamente a las 10 de la mañana en el Salón Consistorial, jueves 11 de abril a las 10 de la mañana en el Salón, en el Auditorio Municipal de nuestra Municipalidad Distrital de Mara. A partir de ahí, compañeros, se van a decidir justamente qué cadenas se van a atender en este Procompite 2024. Quiero hacer una especificación, hermana Liz, también justamente como es la primera vez que se está lanzando el Procompite en nuestro distrito de Mara, se ha optado pues justamente por darle un presupuesto todavía menor, ¿no? Se van a invertir más o menos $500,000 justamente para el apoyo a nuestras asociaciones, y seguramente en el posterior año vamos a estar justamente incrementando este monto, ya viendo justamente el compromiso, el interés de nuestros hermanos productores agropecuarios que puedan presentarse el día jueves, ¿no? Justamente este jueves 11 de abril. Recordemos, la convocatoria es ampliada para todos nuestros hermanos productores que puedan estar en proceso de formalización o ya formalizados, ¿no? Recordemos que para participar en el Procompite justamente se convoca a las asociaciones ya conformadas. Entonces tenemos todavía un poquito de tiempo, si es que están las asociaciones en proceso de formalización, tenemos un poquito de tiempo también para permitir ese tema, pero desde ya invocar pues a nuestros hermanos que ya se han asociado hace tiempo. Ellos son los llamados justamente a este taller de priorización de cadenas productivas. Pueden venir la junta directiva, puede venir solamente un representante de la asociación. Recordemos también que hasta el día de hoy tenemos justamente la presentación de documentos, ¿no? Hemos aperturado esta convocatoria hace más de 2 semanas ya, hermana Liz, se han ido presentando asociaciones ya constituidas, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy también tenemos la presentación de documentos de nuestras asociaciones ya conformadas, ¿no? Entonces, hermanos, los esperamos también el día de hoy para que puedan traer sus documentos y puedan ser considerados pues justamente en esta reunión. Y esto no significa pues que nuestros nuevos asociados, nuestros nuevos productores no estén convocados, ¿no? Esta presentación de documentos es más o menos para saber cuántas asociaciones formalizadas tenemos hasta la fecha, ¿no? Perfecto. Eso, estimada Liz, bueno, gracias al informativo Villarico por permitir ampliar esta información para todos nuestros hermanos productores agropecuarios del distrito de Mara. Desde ya los esperamos pues justamente este jueves 11 de abril a partir de las 10 de la mañana en el auditorio de nuestra Municipalidad Distrital de Mara. Muchísimas gracias, Claudio, por haber compartido esta información, y de hecho que en la semana todavía programamos y seguimos haciendo llamado a todos nuestros hermanos productores. Muchas gracias, buen día. Gracias, Liz, gracias, hermanos del informativo Villarico, y bueno, a través de Radio Surfo y pues a toda nuestra provincia, a toda nuestra región, por supuesto también a todos nuestros hermanos de los distritos y provincias aledañas a nuestro distrito, a nuestra provincia de Cotabambas, desearles un buen inicio de semana. Esperamos pues que podamos seguir aportando siempre desde nuestros espacios con la mejora de las condiciones de vida de nuestros distritos, de nuestras provincias. Gracias, Liz, hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad.
7 de la mañana con 54 minutos, entonces ya están avisados, señor Tureikun y Erika Michanxriki, Marayachtapi. A ver, Kankariki, que hay taller de priorización, Nesca, Kanka, Azuaipas, Ñañay, Toray, que hay Mara, Haika, 11, jueves 11, 10 de la mañana, Checa, Puririchis, Cancuna, Kashanxriki, asociación, y Macho Kashamps, agricultura, Papa Mantacho, Chuño Mantacho, Javas Mantacho, Sara Mantacho, y Chapascha Kashankichis, de repente pasto, Kowi Mantacho, Kuchi Mantacho, Namand Walpa Mantacho, y Mamanta, asociación con Karishankis, Hankuna Puririneikis, Azoipas Kankariki, que hay priorización de cadenas productivas, Sutichasca, Marayachtapi. Listo, le vamos a dar la bienvenida al profesor Aquiles Abarca con las disculpas del caso porque estuvimos en comunicación y en entrevista y no pudimos atenderle de inmediato. Profesor Aquiles, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Radio Surfo y Informativo Willaricui. Muy buenos días, señorita Liz. Bueno, de tiempito vamos a salir al aire con su persona. Sí. Qué bien, bueno, aquí me encuentro bien, gracias al señor del Alto, no hay ningún problema hasta el momento, señorita Liz. Así es, el día sábado 6 del presente mes se realizó pues visita al río de Apurímac, Cutuctay, en donde se ha construido pues un puente, como es de vuestro conocimiento, de nuestro conocimiento, un puente moderno, 9º puente a nivel nacional, de los mejores. Así nos ha informado el ingeniero responsable de esta construcción. Viaje realizada por 25 vecinos, no dirigentes, sino por 25 vecinos de Tamobamba, encabezado por el alcalde, presidente de Frente de Defensa, también nos acompañó provincial, Bruno Cabrera. Después de verificar el puente, nos hemos dirigido pues a la comunidad de Huancancalla para ver en qué estado se encuentra pues la carretera del puente Cutuctay a la comunidad de Huancancalla. Bueno, la carretera está bien, claro que falta ampliar, no es de doble vía, pero de todas maneras falta por sectores una limpieza y también ampliación por sectores, pero para vehículos pequeños sí está bien en el momento, y ya algunos están ya saliendo por ahí hacia la ciudad del Cusco, de todas maneras siempre con un permiso de los responsables en el puente, pues porque hay como control pues en esta banda, la otra banda también. También nos ha acompañado pues un regidor, Pelé Mamani, como también gerente general, el ingeniero William Ñahui, gerente de desarrollo social, licenciado Cristian Quispe Montañez. Con ellos viajamos. Señorita Liz, legalmente nosotros nos hemos quedado muy contentos, satisfechos al ver un hermoso puente, pues gracias, también tenemos que agradecer. No podemos ser ajenos, tampoco pues es un derecho, tal cual muchos como ciudadanos hablan por hablar, no es así tampoco. Quien ejecute, todo tenemos que saber valorar, agradecer. Yo como vecino del pueblo de Tamobamba, en verdad yo agradezco a la empresa Las Bambas. ¿Por qué? Porque este puente tan anhelado por más de 50 años, la carretera lógicamente, luego puente, y se ha hecho pues realidad con la empresa Las Bambas, y bueno pues con los fondos adelantados no de la empresa, y también pues a la empresa constructora hay que, claro, nadie no trabaja gratis, ¿no? También tenemos que agradecer. No sé, no está todavía programado para la entrega, pues no nos indican que la entrega va a ser pues, la empresa constructora a la empresa Las Bambas, y la empresa Las Bambas al Ministerio de Transportes, y Ministerio de Transportes recién nos hace la entrega a la Municipalidad Provincial de Tamobamba. Seguramente va a ser dentro de este mes, porque recién somos 8 de abril, así quedan todavía para
que concluya pues este mes, ¿no? Entonces ojalá que sea dentro de este mes de abril. Chaykunan pasación, señorita Liz, que chayqa allinta puni nuqayku kusisqa taririkuykurik chay Chacapatapi sumaq chakan kasqa hatun kankara iriki kasqa chakaps riki anchaymi kusisqa doble vía chayqa riki carrupish pasanakunqa normalta hinaspa kallasqathu vereda hina kallasqathu runakunaq purinanpaqpas kaq no, como una vereda peatonal también había habido pues y o sea que el puente es como repito, según el informe del ingeniero ahí responsable, es el 9º puente, el mejor, o sea que 9º puente a nivel nacional de los mejores puentes. Es un orgullo para todos nosotros, más que todo para tamobambinos y para la provincia de Cotabambas. Chaykunatan jawarimiku saba punchauta chay halimpunucha nuqayku kisinukunan organizakurayku manan dirigentikunawanchu. Pasóame katirikuankuñarik que yimsa dirigentikunapas. Muy bien, por último, señorita, permítame también es servicio a la sociedad, más que todo al Instituto José Carlos María de acá de Tamobamba. Hay pues examen de admisión del año 2024. Fecha de examen 20 de abril, especialidad, 2 especialidades, pues primaria e inicial, y 30 vacantes en primaria como también en inicial. Requisitos: certificado de nacimiento, certificado de secundaria originales, copia de DNI, ingreso es extraordinario y exoneración. Ahí está, muy bien, inscripción hasta el 18 de abril. Pago al Banco de la Nación por los derechos, 2 fotos tamaño carnet. Chayknatan señorita Lisa Nogapis kunan Willarimushani que Guaira basi radio sulfimanta pacha Chirichani Chayguaina Chacuna se pachacuna estudia cuita unas pajas por irimich tamuao inscribirgits mediante virtual chayqa estudiantes amauta kanaykichispaq preceptor kanaykichispaq nahari marisharanki señorita Liz Ari profesión ninjas manera haykaq tukukunchu tukukapunqa wañuqtinchisñayari en colquepas chakrapes wasipes uywapas manaya winaypaqchu riki chayqa chinkaripullan pero estudianchesqa profesionanchesqa wiñaypaqa hasta wañunanchikama chayllacha señorita Liz rimarimuni kanman kay wayra wasa sufrimanta pacha noqanqa paqarinkama. Gracias, profesor. Imeinan kashan Tambobamba pararanchu kunan kay sábado domingo ñachu inticha allinchataña k'anchashan imeinan kashan profesor Willarimayku. Manan karuncharunmi para kay kimsapuncho hinaña karuncharunmi asawmi chisti kachallanta ch'aqchurimun animi kashan kunan kay tamomota grupashanmi chayqa para ay quererunqasuna ay quererunqaraqsuna porque nishutan para musharan chaymari que mishuyninchikuna tarpukusqanchikunapas malurakamusharan chayqa allinchatapunin kay tiempo ruwayramushan pasarerushanmi hinallataq riki derrumbukunapas kayullantaq riki kay Cotabambas distrito lado anchaypi riki Coscoman rina chay carreterapi Cotabambas oran durazno chaykunakan anchaykunapa hasta Condorhuachana riki qaynalla rini riki Coscota chaymi qawarimuni manan nishu hatun derrumbikunapastachu sino chikan urmayamun anchaykuna kasharan fuerte pero kunanqa tajiayrushanmi paraqa chayqa allimpunicha señorita Liz. Kusa entonces aswaypas riki chay ima ruwaymanñan aswaypas llaqtamasinchiskuna hayk'uyrushan kunanri profesor. Bueno, kunanqa samarirushankuraqmi cosechapaq kunallanri haykumunqa papa allay, sara cosecha, trigo segay, bueno, imaymana riki huq provinciapiqa riki siempre trabajunchik campuni kunanqa manan ima ruwaypis karisharaqchu aswanmi kunan punchaw kashan feria agropecuaria
que Tamobamape, Zapalunisime, aparí con feria agropecuaria. Bueno, pues mi hijicunata, aparimunco, que es Wauraimanta, Ginayata, altura Wichaimanta, pues o sea que Puna Wichaimanta, y son su mancha que es base mintispeca. Jariki apamishanku paykunapas riki ninkuta, aychata, frutakunatapas que suebraymanta aparimushankun, chaykunan kashan novedad kay Tamuwama llaqtapi señorita Liz allillanmi kanaykumantaqa kashayku. Gracias. Cusa, entonces, profesor. No kawanka entonces tu payrukusunchis, profesor Aquiles. Puncha uñacha. Hanaqpach munasqama hina. Ahora sí, ancheita puna no como una semana unaiña ricupuiquicho tu panjicho te señorita Liz cupuncho manacha faltan gacho sumasta napa tuco y son condiso napa na kunanchis pa bueno pagar en cama profesor, muchísimas gracias. 8 de la mañana con 4 minutos, ahí está el diálogo también, la información fresquita desde la capital de la provincia de Cotabambas, Tambobamba, con el profesor Aquiles. Muchísimas gracias, él siempre muy atento y pues ayudándonos siempre con darnos la información con respecto a esta visita que han hecho pues pobladores, ¿no?, del distrito de Tambobamba al puente Utujtay, ñañaturay con Chaimam, saber Puririn Kuriki, Chaipirik, seguramente Tapurikamunkucha, Kawarimunkucha, Nerimunkucha. A ver, haykajmi kaita no kanchis ruchaun pasa suay kutimusway imeinan kan haykainan kan nispacha seguramente apuyakamunku. Haykan costo karan, imeinatan ruareankis, nancacho, a ver, hayka tonelada nesjatanriki sujetan kachay konatacha seguramente riki poblaciones jariki tapuyakamunku chayqa profesionales chaypikashankuriki seguramente ingeniero kuna, chayqa paykunapas riki seguramente kutichinko kay tapukuykunatapas riki chayqa kusa ñañay turay tapukusunchis ima dudaña imaña haykaña kaqtinpas ama yanqa noqanchis riki imatapas haykatapas niruwanmi risqas qhawaramusqas chaynas kasqa ajaynas kasqa nispachu riki mana chaypaqa ñawichanchiswan noqanchis qhawaspa imachatapas rimana, ¿ya? Entonces ahí está el puente Cutujtay, que prontamente pues entrará ya en funcionamiento y estamos seguros que muchos de nuestros amigos quienes viajan por Mara, quienes viajan por Capajmarca, pues a cortar de hecho, ¿no?, el tiempo, a ahorrar combustible, pues obviamente darán uso seguramente a este puente tan pronto. 8 de la mañana ya con 6 minutos. Bueno, queridos amigos, voy a compartir con ustedes de inmediato nuestros titulares de los diarios de circulación regional y nacional que nos traen nuestros diarios para poder usted y yo saber y estar enterados de lo que han venido pues titulando los diarios para hoy 8 de abril 2024. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Muy bien, ya tenemos entre manos los dos diarios importantes de nuestra región de Apurímac. Acá está el diario El Pregón, el diario de Apurímac, que nos trae para hoy lunes en su portada: 7 viviendas colapsaron, cuantiosa pérdida. Una intensa lluvia acompañada de granizada hizo colapsar 7 viviendas, mientras que la totalidad de viviendas quedaron afectadas por inundaciones en el centro poblado de Huaracopata, en el distrito de José María Arguedas, provincia de Andahuaylas. Los daños son cuantiosos en domicilios, en seres y animales menores que perdieron los pobladores. También nos trae entre sus titulares el diario El Pregón. Uno quedó inhabitable, demolición causa daños a 3 viviendas vecinas, esto en la avenida Ecuador de Abancay. Mientras tanto, la rehabilitación es satisfactoria al cóndor rescatado de Turpay, Grau, pues que será liberado en su hábitat. Se dio inicio a un nuevo importante servicio, Centro de Salud Tamburco de la
Red de Salud Abancay inauguró nueva área de pruebas especializadas hormonales y marcadores tumorales. Vamos con el otro diario, el diario El Chasqui, que nos trae en su portada obras de impacto para Antabamba. En el marco del mes jubilar por el 151 aniversario de Apurímac, la primera autoridad regional, junto a funcionarios en el trabajo articulado con el alcalde y la empresa Molle Verde, inician obra por más de 30 millones. En Tamburco inauguran nueva área de pruebas especializadas hormonales y marcadores tumorales. En Apurímac, grupo de trabajo realizó simulacro multipeligro en gestión de riesgo de desastre. Y en Abancay, EMUSAP obtiene el primer puesto en el concurso nacional de buenas prácticas. 8 de la mañana con 9 minutos. Ahí están los diarios de circulación de nuestra región. Nos vamos rapidísimo con los diarios de circulación regional de la hermana región de Cusco. ¿Qué dice el diario El Cusco? Contraloría también investiga a Werner Salcedo por presuntos préstamos de reloj Rolex a presidenta. El contralor Nelson Schack aseguró que también indagarán, dice, los bienes del gobernador regional de Ayacucho y de Cusco. Chay, ahora, ¿qué cosa harán? ¿No es cierto? Niña de 2 años habría sido asesinada por su padrastro. Tanto el hombre como la madre acudieron a la Policía Nacional del Perú para denunciar que su bebé se había perdido en el distrito de San Jerónimo, pero agentes notaron varias inconsistencias en las declaraciones de ambos y luego él habría revelado justamente el crimen. Ya habló entonces este padrastro, ¿cómo podemos decir? Terrible, ¿no? O sea, este hombre que no tiene corazón, ¿no? No tiene alma, no tiene sangre en la cara. Imagínate, pues, asesinar a una bebé indefensa. Exitoso operativo de donación de órganos se realizó en el tiempo récord. Fallecido joven donante de 21 años salva la vida de 5 personas. Por protagonismo ilegal y enfrentar al pueblo con cabildo abierto, aprueban revocatoria del alcalde y regidores del distrito de Cusipata. Ahora Cusipata. Y Menacha Jepacaponca Cusipata. Nos vamos con el diario El Cusco, que dice: cuerpo inerte de la criatura tiene pues huellas de haber sido torturada. Su cuerpecito fue arrojada al río Guatanay. Padrastro mató a niña de 2 años en Cusco. Qué terrible realmente esta información, nos ha conmovido a toda la región sureña en realidad. De hecho, en la parte superior, el diario El Cusco también trae en su portada: declaración improcedente, vacancia de alcalde. Alcalde Máximo Rimachi continúa con más fuerza impulsando el desarrollo del distrito de San Jerónimo, luego del análisis de la solicitud de vacancia planteada por el ciudadano César Francisco Uñuruco Segovia en contra de la primera autoridad de este distrito. Alcalde de Huanchac anuncia mano firme contra locales nocturnos. Comedor Popular del Cusco tiene presupuesto garantizado para el 2024. Desde el pasado mañana, dice, cierran el tránsito Óvalo, Libertadores y Avenida 28 de Julio. Así están los diarios de esta hermana región de Cusco. Nos vamos con los diarios de circulación también. Nos vamos hasta Arequipa, que nos trae el correo. Quieren declarar en emergencia la ciudad. Alcaldes en último intento. 12 autoridades municipales, entre ellas el burgomaestre de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, esperan reunirse con la presidenta Dina Boluarte para pedirle acciones por inseguridad. Arequipa está viviendo una situación terrible con el tema de inseguridad. Delincuencia crece, violencia en la Unión. Ahí está la información. Nos vamos con los diarios de circulación nacional. 8 de la mañana con 13 minutos.
¿Qué dice el diario El Comercio para hoy en su portada? Es la cartera con más movimientos en la región. Ministros del Interior duraron en promedio 3 meses desde el año 2021. En los últimos 3 años, desde que Pedro Castillo estuvo en el poder, hubo 12 titulares del Ministerio del Interior. La presidenta Dina Boluarte ha acumulado 5 ministros en este sector durante su gestión y Castillo llegó a 7. En el transcurso de la última década del Perú tuvo 26 ministros del Interior, el doble que Ecuador y casi el triple que Chile. Somos el único país entre los 10 analizados que tienen pues a un ex policía como ministro a cargo de la seguridad. Mientras tanto, Gustavo Adriancén realizó cambios en puestos claves dentro de la PCM. El primer ministro designó a 14 funcionarios, entre ellos al jefe de su gabinete de asesores. A nivel nacional de información, cada hora se imponen 77 papeletas de tránsito en todo el país. Mientras tanto, en México se han registrado 27 asesinatos de candidatos en procesos electorales desde junio del año pasado. 27. Es terrible lo que viene viviendo también México. Nos vamos con otro diario que tenemos para hoy, para poder en el plano nacional, para poder compartir con ustedes. A ver, ya tenemos La República que nos dice en su portada: economía le pasa factura al Poder Legislativo. Recaudación tributaria cayó 25% por farra del Congreso. Según la SUNAT, las normas aprobadas por el Legislativo golpearon la recaudación que se captaron 11.721 millones en marzo, 3.536 millones menos que hace un año. Postergación del pago y declaraciones de impuestos a la renta para personas naturales y MIPES tuvo pues un efecto negativo. Mientras tanto, México reitera que ecuatoriano Jorge Glass es un asilado político. El niño costero finalmente tocó fondo, la alerta cambió a no activo. Asimismo nos trae el diario La República. SUNAT reportó que Boluarte no declaró Rolex que se compró en Suiza. La jefa de Estado dijo públicamente que adquirió el Rolex en Davos, pero en aduanas no aparece ese registro. Chay. Por todo lado. Ahora sí, le van a perseguir. Ojalá que pues efectivamente diga la verdad, la purita verdad, y no nos esté escribiendo, ¿no? Que no esté escribiendo novelas cada día, ¿no? Y de pronto nos esté haciendo imaginar con estas novelas. Según informe, de acuerdo a gestión, según informe de apoyo consultoría, dice menos del 20% de las inspecciones atiende la formalización laboral. El modelo de la SUNAFIL no es adecuado porque se enfoca en seguir fiscalizando a las empresas formales, afirma así Laboralista. El 61% de compañías cree que un cambio que se debe priorizar es el promover la conciliación y reducir el enfoque sancionador. Y efectivamente, ¿no? SUNAFIL está ahí. Pasa alguna cosa, pasó un minutito y va el trabajador a quejarse, no lo sé, pasa algún tema, ya, sancionado, multa. Así está, SUNAFIL en todo caso efectivamente debe ser un tema más conciliador y pues reducir justamente estos enfoques de sanción. Retiros de fondos de AFP complicarán, dice, la reactivación y elevarán costo final. ¿Qué más tenemos? Otro diario que nos acompaña en esta mañana es Perú 21, 8 de la mañana con 17 minutos. Nos dice encuesta de Ipsos para América Televisión, el 85% señala que la presidenta busca entorpecer la investigación de la Fiscalía. ¿Qué dice La Calle sobre los Rolex? El 75% aprueba la forma como se allanó la casa de Dina Boluarte. Así está
de acuerdo a las encuestas. Por otro lado, sicarios dejan 3 muertos y un herido en San Juan de Lurigancho. Nunca va a cesar este tema, ¿no? En Lima. Vamos con el peruano. El peruano distribuye dosis de hierro para suplementación y tratamiento. Estado impulsa lucha contra la anemia. Se enviaron más de 160,000 frascos del compuesto a escala nacional. Está prevista la entrega de 1 millón de unidades. Minsa exhorta a la población a realizar descarte a los 6 meses de edad con el fin de lograr un diagnóstico oportuno. Alguien decía, en alguna información que teníamos, ¿se acuerdan? Alguien decía, ¿no? ¿De qué va a servir de que a tu hijo te den pues tanto ahí hierro? Al final este hierro, en muchos casos, y lo han dicho muchas madres, terminan prácticamente en la comida del chancho, del perro, no hacen caso, no les dan, no tienen tiempo para hacerles, darle un esfuerzo a los niños y nunca vamos a salir de este círculo vicioso de la anemia. El tema de la anemia está siendo afectada y mucho más en estos últimos años, de acuerdo a la información, señora Caballero. Mucha nota, mucha atención con la alimentación de nuestros niños. Diario El Correo en su titular, en su portada nacional, Rolex le cuestan caro. Sondeo elaborado por América Televisión también revela que el 75% aprueba el allanamiento ejecutivo al domicilio de la jefa del Estado. En 77% considera que el Congreso la protege. La presidenta y el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y sus respectivos abogados han dado hasta 7 versiones distintas sobre la procedencia de los relojes de alta gama. ¿Qué le parece? 7 versiones distintos. Así está la situación del tema de relojes de Rolex. 8 de la mañana con 20 minutos. Así están los diarios, queridos amigos. Y bueno, usted, seguramente muchos de ellos ya inicio de semana. Hoy tengo una reunión importante. Mi muñeca está vacía. A ver si alguien por ahí me presta. Dicen ahí, no importa, un relojcito de 20 lucas. 8 de la mañana con 20 minutos, nos vamos a la información deportiva. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. De la mañana ya con 21 minutos y efectivamente la información deportiva para completar, por supuesto, el informativo Huillaricuy, no puede ser de otra manera. Estamos ya en la línea telefónica con la Catedral del Deporte desde algún punto de la región de Apurímac, quizá, ¿no es cierto? William, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Lisbeth? ¿Cómo están, amigos oyentes del informativo Huillaricuy? ¿Cómo están? Bienvenidos al bloque deportivo, una mañana bastante soleada. Entendemos que ya no va a haber precipitaciones pluviales en el sur del país, digamos, con la intensidad que hubo la semana anterior. Veremos, parece que el clima ya cambió, Lisbeth, parece que ya cambió. Ojalá, porque la preocupación efectivamente de nuestros hermanos del campo, pues era que ya cesen las lluvias porque los maicitos estaban siendo ya afectadas por digamos, algunas enfermedades, al igual que la papa también, la gusanera también, que nos estaba entrando, y pues una preocupación tremenda en el campo. Así es, amigos oyentes. Bueno, un saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan en las diferentes localidades hasta donde llega la poderosísima señal de nuestra emisora Surfu y la voz de todos, por supuesto a través del informativo Huillaricuy. Y vamos con la información deportiva. Amigos oyentes, se jugó la jornada número 10 del torneo de la Liga 1 Betson 2024. Los resultados fueron los siguientes. El viernes jugó el Atlético Grau, que empató a 0 goles por lago con el Sport Boys del Callao. Mientras tanto, el Universitario de Deportes, que esta semana, ojo, va a tener Copa Libertadores de América, va a salir de Perú. Vamos a ver qué pasa con el Universitario, pero es uno de los clubes más importantes que tiene en el momento por presupuesto, por la cantidad de jugadores que ha convocado y sobre todo también cómo está jugando. Seguramente va a dar mucho que hablar el Universitario en su centenario. Ganó la U al Alianza Atlético de Sullana por la mínima diferencia. Todos estaban esperando al Tunche para que haga su gol, pero el Tunche no estuvo, digamos, alternó en el equipo, pero
parece que lo están guardando para la Copa Libertadores. También más partidos que se desarrollaron. El Chancas empató a 2 goles por lado con el Melgar de Arequipa. Ojo que ya no estaba Salar en como técnico del Chancas o los Chancas de Apurímac, pero empató con el Melgar. Hay que darle fuerza a este equipo. Tenemos que seguir ganando de local para mantenernos en la Liga 1, ¿no? Esta desestabilización que provoca precisamente la salida de técnicos, ojalá no repercuta en los resultados de los Chancas, que están todavía a mitad de la tabla para abajo, pero pueden recuperarse en adelante. Más partidos. Unión Comercio empató a 2 goles por lado con la Universidad César Vallejo, gol de Paulo Guerrero. Paulo Guerrero está por ahí incómodo con el accionar de su equipo. No hay resultados positivos. Entró el Chicho Salas a la Universidad de César Vallejo, pero creo que no ha sido suficiente para lo que va a ser en adelante el torneo local y el torneo internacional de la Sudamericana que afronta la Universidad César Vallejo. Más partidos, atención, Alianza Lima venció por 4-0 al Carlos A. Manucci. A buen ritmo va el Alianza Lima, que también esta semana tiene Copa Libertadores. Ojalá que estos partidos le estén ayudando tanto a la Alianza como a la U para llegar en buena forma a los partidos que se les viene por la Copa Libertadores de América. Mientras tanto, el Cienciano del Cusco, jugando de local el fin de semana, empató con UTC de Cajamarca. ¿Qué tal partidito? Como dicen nuestros amigos de la capital. Lo que pasa es que el Cienciano iba ganando 1-0. Hubo también precipitación pluvial, la lluvia estuvo presente en el Estadio Garcilaso, pero lamentablemente no pudo vencer al cuadro cajamarquino. Con ello se hubiese acomodado bien entre los primeros lugares de la tabla de colocaciones, pero lamentablemente no le alcanza al Cienciano, que en los últimos 2 partidos no está arrancando buenos resultados. El ADT de Tarma también empató con el Deportivo Garcilaso a 2 goles por lado. Ojo con el Depor, que está jugando torneo internacional, estaba ganando cómodamente, lamentablemente casi ya en el segundo tiempo, al finalizar, se hizo empatar con el ADT. Sporting Cristal venció por 4-1 al Sport Huancayo, 4-0 al Sport Huancayo, en un partidazo que sin duda fue para los intereses del cuadro rimense, del cuadro celeste del Sporting Cristal. Y ahí Yoshimar Tun estuvo de onomástico de cumpleaños y celebró con un gol. Bien por Yoshi. Hoy se completa la fecha número 10. Comerciantes Unidos va a recibir al Cusco FC en un partido también que se desarrolla precisamente en la capital en este caso en el estadio de Comerciantes Unidos. Es otro equipo también que está haciendo bien las cosas, y ojo con los resultados que vayamos a tener en adelante. Bueno, y sin duda también es importante destacar la situación precisamente de los equipos que van a enfrentar la Copa Libertadores de América. Como decíamos, vamos a tener torneo internacional a mitad de semana, bien por el cuadro del Universitario que ganó, y también el Alianza Lima, que está llegando, como decíamos, a buen ritmo para poder enfrentar a sus rivales en la Copa Libertadores de América. Esta semana también arranca la Champions. Mañana vamos a traer la información de la Liga de Campeones, que también ya se viene con partidazos por esta liga importante que tiene precisamente el mundo. En cuanto a torneos internacionales, es importante destacar que precisamente todos los intereses y todo en Sudamérica, sobre todo, se está viendo de muy buena forma el desarrollo de los encuentros de la Copa Libertadores de América. Bueno, el Universitario, como habíamos indicado, va a enfrentar al Junior por la Copa Libertadores, mientras que el Alianza Lima va a viajar a Paraguay para enfrentar al Cerro Porteño. Esos son los partidos que se vienen a mitad de semana para los intereses tanto del cuadro crema como también del Alianza Lima. Universitario va a visitar al Junior de Barranquilla por la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores. Este partido se va a desarrollar precisamente de visita allá en Colombia. Partido desde las 9 de la noche, hora peruana. Precisamente el encuentro se va a disputar en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez este martes, mañana 9 de abril. Mientras tanto, el Alianza Lima, como habíamos indicado, va a viajar hasta Paraguay para enfrentar al Cerro Porteño. Ojo con el Cerro Porteño, que siempre es habitual equipo copero, y va a recibir al cuadro blanquiazul, aunque ellos también dijeron que es uno de los mejores equipos
del país. Bueno, un piropo para el cuadro blanquiazul. Carlos Zambrano volvería al 11 de la Alianza Lima y entrenó de manera, digamos, contundente y fuerte para enfrentar al Cerro Porteño por la Copa Libertadores. Precisamente el partido se va a jugar el miércoles en horas de la noche. Punto final a la información deportiva, Lisbeth. Nosotros continuamos con la programación todavía del informativo Huillarico y entiendo que ya estamos ya de cierre en la despedida. Un gran abrazo para nuestros amigos del distrito de Mara, hasta donde llega nuestra señal, y por supuesto les enviamos el saludo cordial a ellos por su sintonía. Lisbeth, nos vemos mañana, estaremos en este mismo horario con la información deportiva. Muchas gracias, William. Buen día y buen inicio de semana. Buen inicio de semana para ti también. 8 de la mañana con 28 minutos. Saludamos a nuestros amigos quienes están atentos a través de las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias de Radio Surf y todas las plataformas. Ahí está Eduardo Arcos Lima, muchas gracias. Nos envió ahí un like, un ok. A Celestina Zamora, ¿cómo está Celestina? Un gran abrazo hasta la capital. Debes estar por la capital, ¿verdad? Nos envía ahí un corazoncito, gracias. Eduardo dice, hola, buenos días, amiga Liz. Saludos, estamos en sintonía del informativo Huillarico y desde Córdoba, Argentina. Saludos para todos los oyentes de Radio Surfui, la voz de todos. Hugo Álvaro Guamaní Sota, ¿cómo estás, Hugo? Huguito dice, no pedimos práctica, queremos trabajar, dice, con algunas instituciones que tengan convenio, hasta con la empresa Las Bambas, dice. Esto debe ser con respecto al instituto que estuvimos hablando en horas de la mañana con el profesor, con el director del Instituto Superior Tecnológico Público de Progreso, ¿verdad? Esta convocatoria que se viene dando. Efectivamente, de hecho, pues los egresados tienen que ver justamente el mercado laboral, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene también, pues, importante el hecho de poder esforzarnos en el estudio, queridos amigos. Alicia Lima, Buenos días, Radio Surfo, y solo la educación nos llevará al progreso, definitivamente. La educación, manan pips ¿no es cierto? Edwin Saloma dice, saludos desde el Valle Sagrado de Urubamba. Muchísimas gracias, Edwin. Un gran abrazo. Y a todos nuestros amigos en toda la provincia de Cotabambas y también en la región de Cusco, en Chumbivilcas, en Urubamba, en Anta, nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas que ahora tiene Radio Surfui, y pues lo más importante, la web también, no te olvides, usted nos busca como Radio Surfui, ahí tiene un audio, le hace un clic y donde quiera que esté le va a acompañar Radio Surfui. Muchísimas gracias. 8 de la mañana con 30 minutos. Le ponemos punto final al informativo Huillarico, y no sin antes indicarles, queridos amigos, a las 9 de la mañana nos encontramos con la chambita. Usted envíe, señora caballero, todos sus avisos económicos al WhatsApp de la radio 974-782420. Nocahuanca, Tupairucusun, Sopunchauña, informativo Huillarico Nescapi. Liz Aldívar, Jancunawan Carisharan, Tupacunanchiskama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.